La Gran Cámara del Consejo Galáctico fue un espectáculo de diversidad con representantes de innumerables especies reunidas en una amplia sala circular. Cada delegación ocupó un segmento de los asientos escalonados y sus formas únicas proyectaban siluetas exóticas contra la luz ambiental del holograma central de la cámara. En medio de esta reunión, el capitán Jameson Ward de la Tierra se sentó con serena seguridad, observando la asamblea con sus agudos ojos. La agenda de hoy estuvo cargada de tensión. Los rumores de una nueva amenaza a lo largo de la frontera de Andrómeda estaban causando malestar, y se estaban poniendo a prueba las alianzas. El presidente del Consejo del Venerable Teloshan, conocido por su voz profunda y resonante, abrió la reunión. Estimados representantes, estamos aquí para abordar posibles violaciones de la paz en el sector 17. Las implicaciones son graves. Procedamos con la sabiduría y la cautela que estimaron nuestros predecesores. Uno por uno, los representantes de las especies expresaron sus preocupaciones. Algunos pidieron la movilización militar, otros abogaron por la moderación. El ambiente estaba cada vez más agitado. El capitán Ward, en representación de la humanidad, finalmente se puso de pie para hablar, su voz tranquila pero resonando por toda la cámara. Compañeros delegados, los insto a todos a considerar vías diplomáticas antes de apresurarnos a desplegar nuestras flotas. La historia nos ha enseñado que una vez trazadas las líneas de batalla, no se borran fácilmente. Un delegado morsiano, con sus rasgos insectoides erizados de irritación, chasqueó las mandíbulas en respuesta. Es fácil para los humanos decirlo, capitán Ward. Usted reside en el margen de la zona en disputa. ¿Qué sabes de nuestras pérdidas? La respuesta de Jameson fue mesurada. Más de lo que podría suponer, delegado Trix. Nosotros también tenemos fronteras y hemos sentido el dolor de la intrusión. Pero sabemos que la guerra a menudo requiere más de lo que da. Antes de que Trix pudiera replicar, el miembro mayor del consejo, un viejo sabio y entusiasta llamado el concejal Barne, levantó la mano pidiendo silencio. Su apariencia era frágil, pero su voz aún tenía un timbre autoritario que exigía atención. Prestemos atención a las palabras del capitán Ward y recordemos nuestras propias historias. No olvides el viejo dicho de este consejo de por qué nunca luchamos contra los humanos. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en cada delegado. Sus ojos se detuvieron en los humanos. Se hizo el silencio en la cámara, el peso de su declaración flotando en el aire. Los representantes más jóvenes parecían desconcertados, y sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. Cuando la reunión terminó, un grupo de estos delegados más jóvenes, liderados por un curioso Tanian llamado Sila, se acercó al concejal Varn. Estaban ansiosos por comprender la críptica advertencia que había emitido sobre los humanos. Concejal Varne, ¿podría explicar sus palabras de advertencia sobre los humanos? ¿Por qué existe tal dicho? La voz de Sila era respetuosa pero insistente. Los ojos de Varn se arrugaron en las comisuras mientras sonreía suavemente. Joven Sila, parece que no te han obsequiado con las historias de tus antepasados. Los humanos no somos como otras especies. Poseen una astucia y una adaptabilidad que los convierte en adversarios impredecibles. ¿Podrías compartir estos cuentos con nosotros?, preguntó otro delegado con tono ansioso. Var asintió sabiamente. Muy bien. Reúnanse y oirán hablar de épocas en las que el poder de los humanos influyó en la balanza de maneras que las estrategias antiguas no podían prever. Comencemos con el asedio de Titán, un crudo recordatorio del ingenio humano frente a dificultades abrumadoras. Los jóvenes delegados escucharon absortos mientras el concejal Varn comenzaba su relato. Cada palabra pintaba un cuadro de conflictos pasados que habían dado forma a la comprensión actual del lugar de la humanidad en el cosmos. Los vastos y resonantes pasillos del Consejo Galáctico estaban ahora más tranquilos. La reunión terminó, pero sus ecos aún persisten en el aire. Un pequeño grupo de jóvenes representantes liderados por un entusiasta taneano llamado Sila se acercó al viejo historiador Erix, una figura venerable conocida por su vasto conocimiento de los asuntos galácticos. Maestro Erix, comenzó Sila. Su voz estaba teñida de curiosidad. Has escuchado las palabras del anciano hoy. ¿Podría explicarnos por qué el Consejo siempre recomienda precaución contra la participación de humanos en conflictos? Arrox se ajustó la túnica. Sus ojos brillaban con el recuerdo de innumerables archivos y testimonios. Para entender eso,
Debes sumergirte profundamente en los anales de nuestras historias, respondió, su voz rica en la promesa de historias no contadas. Los humanos, como ve, son una especie peculiar, impredecible e ingeniosa. Sus acciones y conflictos pasados han dejado marcas imborrables en quienes se atrevieron a subestimarlos. Otro delegado, un joven horxiano llamado Krell, se cruzó de brazos, con evidente escepticismo. Pero seguramente son solo una especie entre muchas. ¿Qué los hace tan diferentes? No es su fuerza, sino su ingenio y determinación ante la adversidad, explicó Erix. Déjame contarte sobre el asedio de Titán, uno de los primeros casos registrados en los que la astucia humana cambió el rumbo de lo que parecía una derrota inevitable. Los delegados se reunieron alrededor. Su interés alcanzó su punto máximo cuando Erix pintó un cuadro de una época desesperada en la que la humanidad estaba al borde del abismo. La colonia de Titán era joven y estaba aislada en la luna de Saturno. Cuando la flota de Graxle rodeó Titán, su victoria parecía segura. Los humanos tenían defensas limitadas, superados en número y armas. Eric continuó, bajando la voz para acercar a sus oyentes a la narración. Y sin embargo, incitó un delegado desde atrás, atraído por la narrativa. Y, sin embargo, los humanos no flaquearon, dijo Eric, con una nota de respeto en sus palabras. Utilizaron las duras condiciones ambientales de Titán a su favor. A través de una serie de maniobras calculadas, convirtieron los propios mares de hielo y metano en trampas y armas contra el Graxel. Los ojos de Sila se abrieron como platos. ¿Usan su entorno como arma? En efecto. Eric asintió. Diseñaron explosiones a partir de bolsas de metano, crearon puntos de emboscada dentro de cavernas de hielo y nunca participaron en una lucha directa que no pudieran ganar. Su estrategia era desgastar a las fuerzas de Graxel, atacando líneas de suministro, aislando grupos de exploración y utilizando el frío intenso para incapacitar al enemigo. Krell, su escepticismo menguante, se inclinó. Así salvaron su colonia. Hicieron más que salvarlo, afirmó Erix. Enviaron un mensaje a la galaxia de que los humanos no son meros supervivientes, sino estrategas formidables que prosperan bajo presión. La flota de Graxle se retiró, habiendo subestimado la voluntad y el ingenio de los humanos para manipular tanto la tecnología como la naturaleza. El grupo guardó silencio reflexionando sobre las implicaciones de lo que habían oído. Sayla finalmente rompió el silencio. Maestro Arrex, ¿podría compartir más? Quizás otro ejemplo que ilustre estas cualidades. Arrex sonrió complacido por su entusiasmo. Muy bien. Analicemos la escaramuza de Solara, donde los humanos una vez más demostraron su astucia de una manera completamente diferente. Mientras Eric profundizaba en su siguiente relato, los jóvenes delegados escucharon, ahora plenamente conscientes de que su comprensión de la humanidad estaba a punto de profundizarse aún más, remodelando sus perspectivas sobre los peligros potenciales de involucrarse con humanos en conflictos. Los jóvenes delegados se acomodaron en sus asientos, cautivados por los relatos de Eric sobre el ingenio y la resiliencia humanos. Eric se aclaró la garganta, preparándose para profundizar en la historia que dio forma a la postura cautelar del Consejo hacia los humanos. Volvamos al asedio de Titán, comenzó Eric. Su voz resonó levemente en la habitación silenciosa. Como mencioné, la colonia humana en la luna de Saturno era estratégicamente insignificante, pero rica en recursos, lo que la convertía en un objetivo tentador para la flota Graxle. Sila, con su interés máximo, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lograron los humanos sacar ventaja de una situación tan terrible? Arix asintió apreciativamente ante su curiosidad. Los humanos sabían que no podrían igualar la potencia de fuego del Graxle en una batalla convencional. En cambio, aprovecharon el entorno volátil de Titán. Tenían ingenieros expertos en manipular los lagos de metano y el terreno helado de la luna. Krell, ahora absorto, preguntó, ¿qué hicieron exactamente con estas características ambientales? Los humanos establecieron una red de minas térmicas alrededor de zonas de recursos clave y rutas de viaje. Estas minas fueron diseñadas para reaccionar con el metano frío de Titán, creando géiseres explosivos cuando se activan, explicó Arix, haciendo gestos con las manos para imitar las erupciones. Intervino un delegado de una especie robótica, cuyos sensores ópticos se iluminaban. Ingenioso,
Efectivamente convirtieron el paisaje en un mecanismo defensivo. ¿No hubo bajas de su lado? Arex negó levemente con la cabeza. Ciertamente sufrieron pérdidas. Se lamentó cada vida humana perdida, pero comprendieron el sacrificio necesario para sobrevivir. Además construyeron refugios ocultos bajo el hielo, aislados del frío y equipados con suministros de emergencia. Sila absorbió la información, su mente corriendo con las implicaciones. Entonces, ¿los gráciles estaban esencialmente luchando contra la luna misma tanto como luchaban contra los humanos? Exactamente, confirmó Erix. Los Graxil, acostumbrados a ataques directos y abrumadores, se encontraron en un atolladero. Cada paso adelante les costó caro, no solo en recursos, sino también en moral. Se posicionaron francotiradores humanos, altamente hábiles en camuflaje, para aprovechar el caos causado por las trampas ambientales. Krell parecía pensativo. Parece que los humanos convirtieron sus debilidades en fortalezas. No podían superar a sus enemigos en armas, por lo que fueron más astutos que ellos. Es precisamente por eso que hacemos caso al viejo dicho de no luchar contra los humanos, dijo Eric con voz solemne. El asedio terminó después de varios meses agotadores con la flota de Draxel retirándose, habiendo subestimado las ventajas tácticas conferidas por las duras condiciones de Titán y la adaptabilidad del ser humano. La sala quedó en silencio mientras los delegados digerían la historia, cada uno quizás imaginando cómo les iría en tal escenario. ¿Deberíamos continuar?, preguntó Eric, con una leve sonrisa en sus labios al ver sus caras ansiosas. La escaramuza en el show de Solara muestra otra faceta de la estrategia humana, esta vez involucrando el uso de tácticas biológicas. Mientras Eric pasaba a la siguiente historia, los delegados se inclinaron listos para aprender más sobre las complejidades de la guerra humana y las razones detrás del respeto y la precaución del Consejo con respecto a la humanidad. Después de una breve pausa para asimilar los detalles del asedio de Titán, Erix continuó con su relato de las hazañas militares humanas. El grupo de jóvenes delegados escuchó atentamente, y sus puntos de vista sobre las tácticas humanas se profundizaron con cada relato. A continuación, exploremos la escaramuza en Solara, comenzó Erix, su voz con un toque de admiración. Solara era un mundo exuberante y verde descubierto por los humanos durante sus primeras exploraciones. Rica en biodiversidad, pronto atrajo la atención de otras especies, en particular los Veltrax, que creyeron que podían reclamarla para sí. Sila alzó una ceja intrigada. ¿Qué hizo que Solara fuera tan deseable? Se descubrió que su flora contenía compuestos críticos para la bioingeniería avanzada, valiosos para muchas especies con fines medicinales y tecnológicos, explicó Erix. Los Veltrax decidieron arrebatar a Solara a los humanos, subestimando la profundidad del apego humano y sus ingeniosas estrategias de defensa. Krell, ahora visiblemente más respetuoso de las capacidades humanas, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo respondieron los humanos a la amenaza? Eric asintió, contento de ver el cambio en la percepción. Los humanos, al comprender su desventaja en el poder militar directo, recurren a lo que mejor conocían, la adaptación y la guerra no convencional. Desplegaron un equipo de sus mejores biotecnólogos que diseñaron un patógeno no letal de acción rápida. El patógeno, continuó Arex, fue diseñado específicamente para atacar a Veltrax, induciendo una enfermedad temporal pero debilitante que imitaba los síntomas de un resfriado alienígena común. Era inofensivo para otras especies, pero incapacitó a los Veltrax el tiempo suficiente para desalentar sus avances sin violar las leyes interestelares contra la guerra biológica letal. La habitación se llenó de murmullos de sorpresa y respeto. Un delegado de una especie vegetal, Torna, habló. Parece una estrategia arriesgada. ¿No les preocupaba que el patógeno mutara o se propagara sin control? Eric negó con la cabeza. Los científicos humanos crearon el virus con mecanismos de seguridad, interruptores genéticos que se desactivarían bajo ciertas condiciones para prevenir mutaciones o infecciones entre especies. Fue un riesgo calculado, pero valió la pena. Los Veltrax se vieron obligados a retirarse al no poder contrarrestar un agente biológico diseñado de forma tan singular. Sila resumió pensativamente. Así que aseguraron su reclamo sobre Solara no mediante la destrucción, sino mediante la incapacitación y la intimidación. Inteligente pero éticamente dudoso. ¿Ese suele ser el caso con las estrategias humanas?
dijo Eric con el ceño ligeramente fruncido. Sus tácticas pueden ser moralmente ambiguas, pero son innegablemente efectivas. Prefieren ganar sin una destrucción generalizada, preservando los recursos del planeta y su propia integridad moral tal como está. Krell asintió lentamente. Es una línea muy fina por la que caminan. Empiezo a entender por qué has estado haciendo hincapié en la precaución al tratar con humanos. Su capacidad para innovar bajo presión y alterar las reglas sin romperlas por completo los convierte en oponentes impredecibles y formidables. De hecho, concluyó Eric, la escaramuza en Solara es solo otro capítulo en su larga historia de enfrentamientos de este tipo. Continuaremos con otro ejemplo, la rebelión cuántica, donde el ingenio humano con tecnologías emergentes mostró otro aspecto de su destreza estratégica. Ansiosos por obtener más información sobre las estrategias humanas, los delegados asintieron, cada uno ahora completamente absorto en comprender las complejidades del pensamiento militar humano y las razones cruciales detrás del consejo de larga data del consejo, de por qué nunca luchamos contra los humanos. Eric percibió la creciente fascinación entre los jóvenes delegados mientras se preparaba para profundizar en otro episodio fundamental que subrayó el ingenio y la guerra humanos. Ajustó ligeramente su postura, un narrador listo para desvelar su próxima historia. La rebelión cuántica no es simplemente una historia de conflicto, comenzó Eric, y su voz resonó con gravedad en la cámara ahora silenciosa. Es un testimonio de la creatividad humana cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. Sila, con su interés claramente alcanzado, se inclinó. ¿Cuáles fueron las circunstancias de esta rebelión, Arix? Ocurrió durante un periodo de intensa expansión territorial de los Kailotians, una especie conocida por su estricto control sobre la tecnología cuántica, explicó Arix. Los celotianos habían impuesto un bloqueo a un sistema humano recién colonizado con la intención de anexarlo debido a sus ricos campos cuánticos. Krell frunció el ceño, familiarizado con el valor estratégico de esos campos. Supongo que los humanos no estaban dispuestos a renunciar fácilmente a un activo tan valioso. Correcto, Eric asintió. Los caelotianos utilizaron su avanzada tecnología cuántica para crear un bloqueo que se pensaba que era impenetrable. Desplegaron disruptores cuánticos que podrían desestabilizar cualquier forma estándar de propulsión, atrapando efectivamente a la flota humana. ¿Cómo respondieron los humanos? Thorne preguntó intrigado por la configuración. Con la espalda contra la pared, los humanos recurrieron a sus científicos e ingenieros, continuó Arrox. Dirigidos por una brillante física, la doctora Emily Stanton, desarrollaron una contramedida que nadie había previsto. Los humanos utilizaron una tecnología arriesgada y no probada conocida como fase cuántica. Esta tecnología permitió que sus naves existieran temporalmente en un estado de flujo cuántico, haciéndolas indetectables y capaces de evitar los disruptores kailotianos. El grupo intercambió miradas de asombro mientras intentaban comprender las implicaciones de tal tecnología. Sila, pensando en la estrategia, preguntó, ¿no era eso increíblemente peligroso? La teoría de las fases cuánticas aún no estaba demostrada en gran medida en ese momento. Bien, de hecho lo fue, afirmó Eric. Los riesgos eran inmensos. La fase cuántica podría provocar fallos de funcionamiento catastróficos, o, peor aún, atrapar a los barcos en un estado de flujo perpetuo. Sin embargo, los humanos estaban desesperados y su apuesta dio sus frutos. Durante lo que se conoció como el salto cuántico, la flota humana reapareció inesperadamente dentro de la formación kailotiana, evitando por completo el bloqueo, dijo Eric, con una nota de respeto en su voz. Tomadas por sorpresa y sin preparación para tal maniobra, las fuerzas de Kailot se vieron abrumadas. No tuvieron más remedio que retirarse y reconsiderar su estrategia. Krell asintió lentamente, su mente corriendo con las aplicaciones militares de tal tecnología. Así, los humanos no solo salvaron su colonia, sino que también avanzaron en todo el campo de la mecánica cuántica. Sí, respondió Eric. La rebelión fue un punto de inflexión. Obligó a los kailotianos y otras especies a reconocer el potencial del ingenio humano y a tratarlos con un nuevo respeto. A medida que los delegados asimilaron la historia, su comprensión de las capacidades humanas se profundizó. Cada historia añadió capas a su percepción de los humanos, no solo como guerreros, sino como innovadores que prosperaron bajo presión
y convirtieron situaciones desesperadas en victorias asombrosas. Sigamos adelante, sugirió Eric al ver sus caras ansiosas. La siguiente historia involucra diplomacia y engaño, mostrando otra faceta más de la estrategia humana. Los delegados se acomodaron listos para conocer más información sobre la naturaleza compleja y a menudo paradójica de las estrategias de conflicto humano, mientras Eric se preparaba para compartir la historia de la astucia diplomática que consolidó aún más la reputación de los humanos en la galaxia. Eric hizo una pausa por un momento, observando los rostros cautivados de los jóvenes delegados. Luego cambió la narrativa hacia un tipo diferente de compromiso humano, uno que dependía más de palabras astutas que del poder de las armas. Exploremos un escenario que se desarrolló no en el campo de batalla, sino en los pasillos de la diplomacia y las sombras de la intriga, comenzó Eric, preparando el escenario para un tipo diferente de historia humana. Esta historia gira en torno a las delicadas negociaciones en torno al Tratado de Valeris, donde los diplomáticos humanos se enfrentaron a múltiples razas alienígenas que competían por el control del cinturón de asteroides de Ceres, rico en minerales. Sila, intrigada por el cambio de táctica, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lograron los humanos navegar en un ámbito tan cargado políticamente? Eric sonrió levemente. Los humanos tenemos un proverbio. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. En el caso de las negociaciones de Volaris, ejemplificaron esto al desempeñar el papel de mediadores mientras se aseguraban en secreto de que sus intereses estuvieran por encima de los demás. Krell, cuyo interés aumentó por la estrategia, preguntó, ¿qué hicieron exactamente los humanos? Los humanos tenían un derecho relativamente débil al cinturón de la serie en comparación con otros, explicó Eric. Sin embargo, aprovechan su posición como mediadores neutrales para negociar acuerdos y alianzas entre razas más pequeñas y menos influyentes, aumentando gradualmente su propia influencia. La clave de su estrategia, continuó Eric, era su capacidad para sembrar semillas de duda entre las razas más grandes y dominantes. Difunden discretamente información, algunas verdaderas y otras exageradas, sobre las ambiciones militares de sus rivales, enfrentándolos entre sí. Sila frunció levemente el ceño, desafiado su sentido de la justicia. Eso suena manipulador. ¿No consideraron las implicaciones éticas? De hecho, fue manipulador, reconoció Eric con voz seria. Y sí, los humanos sí consideran la ética. Pero en este caso, su prioridad era conseguir una ventaja estratégica. Lo vieron como una táctica necesaria para mantener el equilibrio y evitar que una raza se volviera demasiado dominante. Krell asintió, entendiendo el enfoque pragmático. ¿Cuál fue entonces el resultado de estas negociaciones? El resultado final fue un tratado conflictivo, pero en última instancia equitativo, relató Arix. Ninguna raza obtuvo control total sobre la serie, pero todas recibieron cierto acceso a sus recursos. Los humanos, a través de su red de alianzas, lograron asegurarse los derechos mineros más lucrativos y se posicionaron como los ejes del acuerdo. Torna, reflexionando sobre la historia, comentó: parece que los humanos son expertos tanto en la guerra como en la paz y utilizan todos los medios necesarios para garantizar su supervivencia y prosperidad. Esa es una observación astuta. Estuvo de acuerdo, Eric. Los humanos destacan por adaptarse a las circunstancias, ya sea en un conflicto abierto o en una diplomacia sutil. Entienden el poder de la información y las alianzas tanto como el poder de la tecnología y las armas. Como podemos ver, concluyó Eric, sus éxitos en estos ámbitos nos advierten que no los subestimemos, no solo por su destreza marcial, sino también por su astucia diplomática. Los delegados se sentaron, sus puntos de vista sobre la humanidad enriquecidos y complicados por las historias. Estaban empezando a comprender la complejidad de las estrategias humanas y por qué el Consejo Galáctico predicaba con tanta frecuencia la precaución en el trato con los humanos. ¿Deberíamos continuar?, preguntó Arex, listo para compartir otra faceta más de la interacción humana que iluminaría aún más su naturaleza impredecible en los asuntos galácticos. A medida que se desarrollaron las historias, el grupo de jóvenes delegados alrededor de Arix se volvió más reflexivo. Su escepticismo inicial fue sustituido por un cauteloso respeto por las capacidades humanas.
Eric sintió que estaban dispuestos a absorber lecciones más profundas y continuó su narración. Consideremos ahora lo que nos enseñan estas historias, dijo Eric, y su voz adquirió el tono de un mentor. Cada uno de estos episodios de la historia de la humanidad proporciona no solo una historia de supervivencia o victoria, sino también un modelo de adaptabilidad humana y pensamiento estratégico. Sila, con la curiosidad siempre presente, fue la primera en responder. Parece que los humanos siempre están pensando varios pasos por delante independientemente de la situación. Ya sea utilizando su entorno, tecnología o información, lograron encontrar influencia. Exactamente. Eric asintió con aprobación. Los seres humanos tienen una capacidad única para convertir las desventajas en ventajas. Esta habilidad surge de su historia diversa y a menudo desafiante en su planeta de origen, donde enfrentaron y superaron numerosas adversidades naturales y creadas por ellos mismos. Krell, añadió, su escepticismo anterior casi desapareció. Sus estrategias también muestran una profunda comprensión de sus adversarios. Estudian profundamente comportamientos, debilidades e incluso aspectos culturales, lo que les permite idear estrategias muy efectivas, a veces inesperadas. Eric sonrió satisfecho con la perspicacia de Krell. De hecho, comprender al enemigo es el núcleo de la estrategia humana. Esta es una lección que muchas especies aprenden demasiado tarde, subestimando a menudo la determinación y la astucia de los humanos. Torna, que había estado escuchando atentamente, planteó un punto. ¿Pero no hay peligro en sus métodos? Su disposición a manipular y explotar puede generar desconfianza entre posibles aliados y socios. Esa es una preocupación válida, admitió Eric, asintiendo hacia Torna. A veces se ve a los humanos con sospecha y cautela debido a su flexibilidad táctica y ambigüedad moral. Su historia está salpicada de alianzas hechas y rotas, un testimonio de su enfoque pragmático hacia la diplomacia y la guerra. Sila reflexionó sobre esto con expresión pensativa. Entonces, si bien sus estrategias son efectivas, también crean un panorama en el que los humanos deben navegar continuamente por las repercusiones de sus acciones. Sí, esa es la paradoja de la interacción humana, explicó Arex. Sus tácticas de supervivencia pueden aislarlos tanto como asegurar su posición. Es por eso que las relaciones con los humanos requieren una gestión cuidadosa y por eso el Consejo Galáctico a menudo interviene para mediar. Krell miró a los demás delegados y comprendió algo nuevo. Esta discusión deja claro por qué el miembro mayor del Consejo nos advirtió sobre involucrar a los humanos en conflictos. El riesgo no es solo perder una batalla, sino subestimar a un oponente complejo que juega con reglas diferentes. Arik se reclinó y sus ojos recorrieron al grupo. Y eso nos lleva a la lección central aquí. Cuando trate con humanos, espere innovación, pero prepárese para la imprevisibilidad. Su historia no es solo una colección de victorias, sino una serie de evoluciones estratégicas que a muchos les resulta difícil contrarrestar eficazmente. Los delegados asintieron, cada uno procesando los niveles de estrategia humana discutidos. Sila, respirando profundamente, resumió el sentimiento del grupo. Creo que todos tenemos mucho que considerar sobre cómo abordaremos a los humanos en el futuro, ya sea en conflicto o en cooperación. Así es, concluyó Arrox con una leve sonrisa. Recuerda bien estas lecciones. Es muy posible que den forma a las interacciones futuras que su especie tendrá con los humanos. Cuando la reunión se disolvió, los delegados se marcharon con una nueva apreciación de las complejidades del comportamiento humano. Cada historia, cada lección había remodelado su comprensión y los había preparado para la danza matizada de la diplomacia interestelar. El viejo dicho del Consejo Galáctico resonó en sus mentes. ¿Por qué nunca luchamos contra los humanos? No solo una advertencia, sino un llamado a acercarse con respeto y precaución. El impacto de las historias y discusiones de Erickson resonó en las mentes de los jóvenes delegados cuando se reunieron nuevamente en la Gran Cámara del Consejo Galáctico. Armados con una comprensión más profunda de las capacidades humanas en la historia, sintieron un renovado sentido de responsabilidad. Hoy propondrían una resolución que podría redefinir las relaciones entre especies. Al comenzar la sesión, el presidente del Consejo invitó a presentar propuestas para nuevas iniciativas.
Silas se puso de pie, con una postura segura y una voz clara, reflejando su nueva comprensión de la intrincada danza de la diplomacia que había aprendido de Eric. Estimados miembros del Consejo, comenzó Sila, y su voz resonó en la vasta cámara. En los últimos días, hemos participado en una reflexión y un discurso profundos sobre nuestra postura y estrategia hacia la humanidad. Hemos llegado a reconocer la profundidad de su pensamiento estratégico, su resiliencia y su enfoque único tanto para el conflicto como para la alianza. Los murmullos llenaron la cámara mientras los delegados se ajustaban en sus asientos intrigados por el comienzo asertivo del joven Tanian. Por lo tanto, continuó, hoy proponemos una nueva resolución, comprometernos con manifiesto no a través de la confrontación, sino a través del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y los intercambios culturales. Creemos que este enfoque no solo evitará conflictos, sino que también enriquecerá nuestras propias civilizaciones con diversas perspectivas e innovaciones. Krell se levantó para apoyar su declaración, en tono serio. La historia de la humanidad nos enseña que subestimarlos o involucrarse en conflictos directos sin comprender su ingenio y adaptabilidad conduce a consecuencias no deseadas. En lugar de ello, aprovechemos sus fortalezas e integrémoslas en nuestros esfuerzos colectivos por una galaxia más estable. El presidente del Consejo asintió con expresión pensativa mientras observaba a la asamblea. ¿Hay alguien que quiera hablar en contra de esta propuesta? Siguió un breve silencio. Luego un delegado de una especie más antigua y conservadora se puso de pie. Si bien aprecio el espíritu de esta resolución, debemos proceder con cautela. Los humanos son conocidos por su imprevisibilidad. ¿Cómo podemos garantizar que este enfoque no resulte contraproducente? Sila respondió con una calma que había perfeccionado durante las intensas discusiones con Arex. Esa es una preocupación válida. Sin embargo, a través de una estrecha cooperación y un diálogo continuo, podemos generar confianza y respeto mutuo, reduciendo las posibilidades de cometer errores. Además, al involucrar a los seres humanos en proyectos constructivos e iniciativas de paz, aprovechamos su creatividad y disuadimos posibles conflictos. El presidente del Consejo convocó a votación. Uno por uno, los delegados emitieron sus votos y la mayoría mostró su apoyo al nuevo enfoque. La resolución fue aprobada con una aprobación significativa, marcando un punto de inflexión en la política galáctica hacia la Tierra. Cuando los delegados salieron de la Cámara, el capitán Jameson Ward, que había estado observando en silencio desde la barrera, se acercó a Sila y Krell. Gracias por su confianza y por ver más allá de los conflictos del pasado, dijo, ofreciendo una mano amistosa. Somos nosotros quienes debemos agradecerle, respondió Siller aceptando su apretón de manos. Tu historia tiene mucho que enseñarnos a todos. Cuando los jóvenes delegados se dispersaron, hubo una sensación de logro y anticipación. No solo habían contribuido a una galaxia potencialmente más pacífica, sino que también habían sentado las bases para un futuro en el que el ingenio humano podría ser un faro para la innovación y la unidad en lugar de una fuente de miedo y división. Este capítulo del Consejo Galáctico se cerró con esperanza y compromiso, con un nuevo futuro colaborativo inspirado en las lecciones aprendidas del pasado de la humanidad.